Continuamos con Síntesis y le damos la bienvenida al licenciado Edel Cordero, nuestro amigo, quien es publicista, comunicador, presidente de Estudio Marketing Creativo y productor ejecutivo de La Paradita de las 12. Bienvenido a Síntesis, por fin. Qué difícil venir a este mismo lugar, hablar en broma y después hablar en serio. Claro, pero hay que hablar en serio, pero porque ese es el fuerte suyo. De eso vivimos. Claro que sí. Bien, licenciado, aquí el licenciado, ¿verdad? No, yo sé. Importante el asunto. Yo conozco el protocolo de esto. La publicidad. Vamos a hablar de la publicidad primero en las pasadas elecciones. El comportamiento de la publicidad, cómo usted ve la cantidad de publicidad, el manejo de la misma, el mismo tema de los controles de publicidad estatal. ¿Cuál es su análisis del proceso? Bueno, con relación a la publicidad, siendo juez y parte de esta labor, y como mi oficio ha sido siempre el de creativo publicitario, comencé siendo copywriting en agencias internacionales y después terminé teniendo una propia agencia y trabajando creatividad. Tal vez a mí no me luzca mucho hablar del tema que yo desarrollo todos los días en mi ejercicio, en mi quehacer, pero mi percepción particular es de que hubo mucha publicidad en las pasadas elecciones, mucho ruido publicitario y poca creatividad. Hubo una orfandad enorme de creatividad. No quiere decir esto que la publicidad que vimos fuera buena o fuera mala, porque hay mucha publicidad que cumple con su cometido simplemente pautando con frecuencia la comunicación e informando, y ya cumplieron un papel. Y de ahí a tener publicidad que bien pautada, con niveles de creatividad suficientes como para penetrar o como para convencer, hay una diferencia. Por tanto, no voy a enjuiciar lo que en términos creativos, en términos publicitarios, puede ser bueno o puede ser malo, porque si la publicidad de un candidato no fue buena y ganó, y llegó, bueno, a lo mejor con la frecuencia que le dio a su cuña de televisión y radio y la presencia en los medios impresos y su esfuerzo a través de las redes, bueno, penetró, o quizá no tenía un competidor, o su carisma, o el mismo candidato, su popularidad. Son muchos los factores. Ahora bien, lo que sí yo puedo afirmar es que hubo una gran orfandad de campañas creativas. Eso es verdad. Si no, hagamos un simple ejercicio. Dime, eso fue antes de ayer, dime una frase que tú rememores, recuerde, que te impactara de ese gran apabullamiento publicitario que hubo en las pasadas elecciones. O continuar lo que está mal, seguir lo que está bien. No, ese es de la anterior. Ese es de la anterior. Y magnífico ejemplo. Claro, Exacto. por eso mire un concepto. Mire un concepto. Grabado. Y hace más años que la pasada. Exacto. Pero en esta no hubo una frase así. Si yo digo, por ejemplo, o sea, no hay un Don Chencho, no hay nada. Todavía yo me recuerdo la publicidad Balaguer en La Paz. Sí. Un defecto grande que tiene. Primero la gente. Primero la gente. Ponme mi anuncio ahí como prueba. Llegó papá. Llegó papá. Pero es para afuera que van. Son consignas. Exacto. Son consignas Que dejan una marca. que se quedan para siempre, porque el impacto de las mismas crean unos niveles de recordación imborrables. Tan simple como eso. Entonces, es como... Queda en el subconsciente. Sí, se graban para siempre. El subconsciente. Pero lo que más abundó fue frases huecas, expresiones manidas, Bailes los de mismos mujeres con recursos de poca siempre, ropa. candidatos que eran muy populares y debían mejorar su imagen ante el público, con una creatividad equivocada, reforzaron el posicionamiento malo que tenían. Sí, es verdad. Entonces, hubo de todo. ¿Y no será que también se cambió un poco la forma de hacer publicidad? Me explico. Usted tiene un PLD fuerte,
que maneja muy bien su publicidad, eso no hay que ocultarlo, eso está ahí, tanto en colocación pero ellos decidieron hacer una campaña basada en historias, que es diferente a lo esa fue su decisión y le funcionó. Aparte de que saturaron los medios, o sea, hubo mucha publicidad del partido. O un PRM, que es la segunda fuerza, que trató de hacer una campaña en oposición directa al gobierno, una publicidad y en algunas propuestas. Como que no fue a nivel de hacer llegar un líder o un partido. Yo excluyo de mi parecer el caso Danilo Medina, porque yo escribí y sostengo la teoría de que el triunfo de Danilo Medina no tiene, la publicidad no tiene ningún mérito, como tampoco la tiene posiblemente el partido. La publicidad, el triunfo de Danilo Medina, el mérito es de Danilo Medina, única y exclusivamente. ¿Por qué su valoración entre los gobernantes latinoamericanos es tan buena? Él no ha tenido que hacer publicidad para eso. Sin embargo, es el número uno. Entonces yo creo que es el resultado de un trayecto de trabajo que le cayó bien a la gente y que lo sitúa por encima del partido y por encima de su publicidad. Por tanto, mi teoría es que en el caso específico del PLD, el mérito no es de la publicidad. El mérito no debe ser tal vez de los estrategas. Es del candidato. El mérito es del candidato. Nos vamos a la frase que es mejor hacer que decir. Bueno, en el caso de él, yo creo que su campaña, que la comenzó el 17 de agosto, cuando comenzaron sus visitas sorpresa y todos estos contactos personales, eso fue calando. Eso fue ganándole mérito desde el primer día. Por tanto, al final, la publicidad pudo reforzar, pudo recordar, pudo informar, pero no varió. La publicidad no hizo variar a nadie de esa simpatía particular que tenía por el presidente. Es un caso muy particular y además muy especial, y además es una percepción muy mía. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor una apreciación errónea, pero presiento que ese triunfo extraordinario que tuvo en las elecciones fue el fruto de su trabajo. No el fruto y la de publicidad no lo puede haber en el caso del blindado, sellado, o sea, decir, bueno, tal vez no se vio en que ascendió, pero como hicieron todo, al hacer tanta publicidad, se comunicó más y se reafirmó las cosas que le habían hecho bien. El tiempo que tiene un candidato para hacer publicidad son 3 meses, ¿verdad? En 3 meses no es tanto lo que se puede hacer en un trabajo sostenido de publicidad, para hacer variar, para hacer cambiar el criterio de una persona, de un receptor. Yo pienso que su posicionamiento fue el fruto de un esfuerzo de hace muchos años. Háblame del PRM. ¿Por qué en un momento dado tú decías, el candidato, el PRM? Yo me siento con mucha confianza al hablar con usted de estos temas. Y tú dices, yo vi un David Collado con una publicidad excelente para los 60 días. Tal vez una excepción en el caso de él. Pero no veía el Vota 15 y el Luis Abinader a su lado, que entiendo que debió haberse acoplado a esa campaña. Tú tienes un Luis Abinader que te decían al final, es que Luis al final no pasa de ciertos números. Entonces, que el candidato, como le pasó a Danilo Medina en un momento dado, que te decían que es que no le falta carisma, algo le falta teniéndolo todo. ¿No será que en el caso de Abinader la publicidad no fue efectiva? Bueno, la publicidad... Por ejemplo, un hombre que atacaba la publicidad. Donde quiera que llegaba decía, quiten la publicidad cosas, exceso de publicidad, porque no lo tenía. Entonces nosotros mismos no estábamos de acuerdo con eso. Déjeme decirle algo, no sé si el parangón es válido, pero yo pienso que para tener éxito en todo esfuerzo de comunicación publicitaria tiene que tener un buen producto, porque nadie vende una caja vacía. Una caja de fósforo, tú no la puedes vender si está vacía. Lo primero, como un requisito básico, es que el producto tiene que ser bueno. A lo mejor el producto no era tan bueno como o la publicidad no logró venderlo con las bondades que él, o las pocas o muchas bondades que podía tener.
me da la impresión de que le faltó un esfuerzo de comunicación que llegara más, que hiciera más simpatía rápido con la gente, que tuviera la capacidad de poder penetrar con el mensaje del cambio. No sé si están de acuerdo, pero en un momento donde los noticieros lo captaron al candidato o al ex candidato del PRM, donde se enojó e inclusive dijo una mala palabra. Correcto. Mucha gente llegó a comentar que si él hubiera hecho durante su campaña unas alocuciones a ese nivel y de esa temperatura, hubiera llegado mucho más alto. ¿Eso es verdad? Es una presunción. Claro. Habría que ver y ahora es muy fácil a qué cantidad de gente le podía hacer cambiar su decisión de voto gracias a esa expresión y a quién no. Lo cierto es que yo tengo la percepción de que siempre para estos procesos lo que más hace falta es creatividad, porque todos hacen publicidad, dan a conocer cosas. Un vicio enorme en ese y en todos los procesos, que los candidatos quieren decir 60 cosas en una sola comunicación, olvidándose que hay que partir de una promesa única de campaña. ¿Usted dice que el mensaje no llega? Cuando tú me dices a mí 5 cosas, posiblemente me olviden 4 y me quede con una. ¿Por qué entonces nada más no dice una? Para cambiar lo que está mal, para hacer esto y para hacer aquello. Eso fue lo que se quedó. Eso fue lo que se quedó. Pero cuando tú, en un esfuerzo de comunicación, involucras tantas promesas, corres el riesgo de que ninguna se queden y que ninguna se graben, más si esa creatividad no tiene la gracia y el impacto necesario para que se grabe en tu mente. La publicidad compite con cientos y cientos de informaciones todos los días. Tienes que ser capaz de abrirte un espacio en la cabeza, en la memoria, y dejarte un concepto, dejarte una información. Y el interlocutor, además de que no tiene toda la atención permanente para mucho tiempo. Nadie va a la televisión a ver anuncios. Exacto. Ni lee los periódicos para leer anuncios, ni oye la radio para leer anuncios. Pero siempre se agarran los encartes. A través de la publicidad tienes que amarrarte, agarrarte. Si quieren ver, para poner un caso de publicidad que no es comercial, que no es del marketing comercial, que es del marketing de servicio, ¿quién de aquí no sabe, no conoce, no recuerda los comerciales de los mormones? ¿Por qué? ¿Porque tienen mucha frecuencia? No. Tenían poca frecuencia. Son creativos. Son mensajes que tú lo ves una vez y lo grabas para siempre. A eso me refiero. De eso es que estamos hablando. De publicidad que persuada, pero que persuada que marque. Por la manera como te cuenta las historias, por la manera espectacular como te cuenta las historias, y te hace de un tema a veces hasta trivial, te hace una historia impactante que te pone contra la pared. Hay una cerveza argentina que por momentos hasta hace llorar con unos anuncios que hace. Tiene que ver mucho con el fútbol y con la argentinidad, pero que la gente las graba, son impresionantes. Y no se los olvida nunca uno. Yo mencionaba justamente hoy en la paradita de las 12 un comercial que yo vi que fue premiado, de una señora embarazada, que era de esa publicidad con sentido social para crear conciencia sobre los niveles de daño que provoca el cigarrillo en las embarazadas. Y entonces te muestra una mujer encendiendo un cigarrillo y una cámara cerrada, y va abriendo poco a poco. Al principio tú no sabes que se trata de una mujer embarazada. Al final, porque cada vez que ella intenta, tú ves el feto fumando. Cada vez que ella intenta encender el cigarrillo, se le apaga. El fósforo se apaga. Y se apaga, y intenta 1, 2, 3, varias veces. Y al final, una voz en off que dice: parece que alguien te está hablando. Qué fuerte. Sí, increíble. Y más sencillo, imposible. Eso es simple. Más sencillo, simple. Imposible. Lo vi una vez en una presentación de campañas triunfadoras de concursos internacionales. Lo vi una vez.
y no se me olvidó nunca. Si salimos un poquito de la parte política, pero hablamos de publicidad en República Dominicana. Publicidad comercial. Publicidad comercial. O de la publicidad que está en los medios de comunicación. Tú dices, hay mucha publicidad gubernamental y publicidad, hay publicidad gubernamental y publicidad privada. Con respecto a los medios de comunicación, ¿qué es que hay tantos medios de comunicación en República Dominicana que ya con la publicidad normal no se sostienen, sino necesitan de la publicidad estatal? ¿Es cantidad de medios o es una gran cantidad de programas de televisión y de canales de televisión que no tienen un contenido y una producción lo suficientemente buena como para poder tener buenos ratings y que la publicidad privada que hay les llegue? Porque tú tienes aquí no solamente eso que te estoy hablando, sino también tienes 80 canales de televisión, 200 compañías de cable, y 1000 emisoras de radio. O sea, el mercado aguanta todo esto. El mercado no lo soporta. Por eso el papel tan estelar del Estado auspiciando, patrocinando programas de radio y televisión, porque el Estado no es un buen evaluador a la hora o un buen medidor a la hora de pautar publicidad. Las pautas responden a criterios que no son necesariamente profesionales y estrictamente de costo por mil y ese tipo de cosas. La inversión del Estado tiene a veces mucha gratuidad en la planificación. No así la publicidad comercial, que procura colocar los programas donde la inversión resulta finalmente más rentable, porque ¿qué tú le vendes a tus televidentes? Tú le vendes a tus anunciantes televidentes. Entonces los anunciantes tuyos deben comprarte en función de los televidentes que tú le proveas. Por tanto, la publicidad comercial se apoya mucho en el raciocinio de la distribución de las pautas. Toman en cuenta los medios, se toman en cuenta los niveles de público de los medios. Por ejemplo, hay programas que son altamente populares, pero que son buenos para productos populares, pero no buenos para público AB. Por tanto, puede tener todo el rating del mundo en la categoría CD, pero mi producto y mi publicidad persigue un público que es AB. Por tanto, usted lo que vamos a explicar un poquito a los televidentes lo de los públicos. Esos criterios. Por ejemplo, yo en la pausa hoy me encontré un cliente en el camerino. Le decía, nosotros queremos 2 motocicletas, una publicidad de su empresa de motocicletas y que nos pague con 2 motocicletas para nuestro programa. Y él decía, sí, le vamos a conseguir la motocicleta, pero tenemos que analizar porque el público de síntesis, nosotros nos vamos a anunciar en un programa de 2 humoristas en tal sitio. O sea, el público de síntesis posiblemente no conecta con el público de su producto. Porque nosotros andamos vendiéndole a un producto. No quiere decir que sea bueno o que sea malo. Porque hay programas que tienen la virtud de tener buena recepción en todos los públicos. Se cuentan con las manos. Pero no necesariamente un programa que tenga una alta recepción en los públicos CD, es decir, en el público más popular, tenga atributos como para vender productos que sean para público AB. Por tanto, como yo decía antes, anunciar en Radio Guarachita un Mercedes-Benz no es negocio. Anunciar. Para los que conocen lo conocían a Radio Guarachita, era una estación de un altísimo rating, servicio popular. Se oía a nivel nacional. Todo el mundo sabía quién era la estación, pero posiblemente el público que tenía la capacidad para comprar un Mercedes-Benz no escuchaba esa estación de radio. Por tanto, es un desperdicio. Yo pienso que el Estado carece primero de criterio a la hora de hacer distribución racional, porque a veces se otorgan patrocinios supeditados más a afectos, a simpatías, a amiguismo, yo nunca he tenido en mis manos grandes presupuestos del Estado. Por tanto, quizá lo que estoy diciendo es una especulación, pero tengo la percepción de que
los criterios no tienen mucho rigor científico a la hora de aplicarse, porque veo publicidad de instituciones del Estado en medios que yo digo, pero ¿en qué le puede favorecer ese medio a ese servicio del Estado? O sea, que no se toman en cuenta. No se toman en cuenta. Pienso que no hay mucha racionalidad en la distribución que se hace de publicidad de las instituciones públicas en radio, televisión, cable, redes sociales, etcétera. Pienso que los criterios que imperan son otros. Ahora, en el sector privado, en muchas de las empresas del sector privado, yo tengo clientes que nunca he colocado en la paradita de las dosis, que sería una tremenda irresponsabilidad de mi parte sugerirlo. ¿Por qué? Porque el público que ve ese programa al mediodía es un público que no le habla, al cual no le hace nada de gracia a los productos que estoy anunciando. Por tanto, se constituiría un derroche por pautar una publicidad en mi medio que no llega al público que busca el producto. El objetivo. Sí, pero eso es usted que es lo que es Bueno, así. tiene que haber algún nivel de responsabilidad en ese sentido, porque hay gente que eso le da igual. Claro. Y que se convierte en juez y parte a la hora de colocar publicidad. Pero lo más importante de la publicidad es el objetivo. ¿Cuál es el Exactamente. objetivo? Esa es la realidad. La diferencia está en que los criterios que priman el sector privado, no quiere decir esto que en algunos casos se cuele el favoritismo, la simpatía o una colocación que tenga un sentido más de relaciones públicas que de inversión publicitaria. Entonces ya esos son otros criterios. Bien, para continuar hablando de este tema con el licenciado Eder Cordero, yo creo que hace falta una pauta publicitaria, porque aquí sí hay anuncios. Vamos a continuar. La colocación de la publicidad para que tenga efecto. Hablábamos de que en República Dominicana hay una gran cantidad de medios, está lo que busca el sector privado cuando quiere que un producto que anuncia se venda más o se conozca más o que un mensaje llegue, y la cantidad de medios de comunicación aquí no es poca. Los ratings, yo siempre digo que me quejo de la forma de analizar los ratings, porque hay, creo que una empresa con 312 o 300 televisores a nivel nacional, en un país donde tú tienes solamente 200 compañías de cable, para que tú entiendas. Y en cada pueblo hay un canal propio. Y en cada pueblo hay un canal propio. O sea, yo no lo veo. Usted habló de publicidad, la parte popular, la parte que llega. Y en la pausa nos decía, no, porque hay también la parte de las relaciones públicas. ¿Cómo debe de ser a la hora de una empresa decidir cómo colocar su producto, cómo lo tiene que hacer? ¿Y cuál es su experiencia aquí en República Dominicana de cómo se manejan las colocaciones? Para decirlo ajustado a los principios, lo primero que tiene que saber la agencia es dónde está su público y cómo le llega a ese público, en cuál es de la manera más económica posible. Si es a través de la radio, yo puedo citar un caso y me voy a tomar la libertad de mencionar una marca que está ligada desde hace muchos años a mi ejercicio profesional, que es los lubricantes Kendall. Ustedes nunca han visto un anuncio, bueno, rara vez han visto un anuncio de Kendall en radio, en televisión, rara vez lo han visto en periódico, pero sí lo han oído mucho en radio. Decidimos en un momento, como no teníamos un presupuesto suficiente para digregarlo y abarcar radio, televisión, periódico y otros medios, decidimos finalmente apostar a la radio. Y en esa época, cuando se inició ese proceso y comenzamos nosotros a manejar esa marca, apostamos a la radio, decidimos trabajar anuncios para radio, entendiendo que ahí estaba el target más importante para nuestro producto
el target mayoritario, y al mismo tiempo Claro que el carro va. y que podíamos hacer una frecuencia importante con el poco presupuesto que disponíamos. Lo hicimos y de un séptimo lugar en Top of Mind, en recordación como marca, al cabo de los años pasamos a ser el líder en la rama, el líder en recordación de marca y el líder en ventas en ventas al detalle. Pero decidimos, apostamos a un medio y nos fuimos por ahí. Lo que quiere decir que tú tienes que saber dónde está tu público, dónde está tu mercado. Aquí hay negocio que tú le preguntas a los dueños, ¿quién compra tu producto? Yo no sé. Entonces, si tú no sabes quién compra tu producto, ¿cómo tú te puedes anunciar para que la gente que compre tu producto, o el que que sea potencial cliente de tu producto, te compre, para llegar con la información a ese cliente? Entonces hay que saber dónde está tu público, dónde está tu mercado y cómo tú llegas a través de ese mercado. Yo noto mucha gente, por ejemplo, en La Valla es un medio maravilloso, excepcional en función de costo por mil, pero no deja de ser un medio secundario, un medio para apoyar otra información. Redes sociales, ideal. Referente. Redes sociales, ideal. Yo creo que sí, que ideal por hoy las redes sociales. Sobre todo para marcas que tienen poco presupuesto. Pero tienes que saber y tener seguridad de que el público que tú buscas para tu producto, para tu servicio, está en sintonía con esas redes sociales. Porque aún te las regalen, si no está ahí, sale costoso. Por tanto, es un requisito sine qua non saber dónde está tu público, dónde está tu meta. Tú no puedes apuntarle a un objetivo que tú no sabes dónde está. Pero tú tienes primero que nada saber quién me compra esa agua, cuál es el público del agua. Bueno, el público de esa agua ve radio y televisión. Bueno, yo creo que por la televisión o por la radio o ambos a la vez yo puedo llegar. Bueno, entonces vamos a hacer el esfuerzo de colocación ahí. ¿En cuáles programas? ¿Cuáles son los programas donde que ese público mío sigue y que yo pueda hacer una inversión que resulte económicamente rentable para mi producto? Ya ni siquiera el costo del medio, lo que importa es cuánto público te da ese medio. Posiblemente los periódicos más costosos del país en términos unitarios deben ser Diario Libre, el Listín Diario y El Día, o lo contrario, para no decirlo en orden de preferencia. Pero si tú lo mides en función de costo por mil, son los más económicos. Si unitariamente una pulgada en uno de esos periódicos te cuesta más que en todos los otros. Ahora, cuando tú calculas la cantidad de gente a la que tú le comunicas a través de este medio, entonces es el más económico. Entonces siempre hay que saber dónde está el público meta tuyo. Siempre hay que saber, tanto para colocar como para escribir publicidad. Lo primero que tú tienes que saber, con quién me voy a comunicar. Todavía sigue teniendo vigencia el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Ajá. ¿A quién le voy a escribir? Antes que pensar en cualquier cosa. Y luego, ¿qué le voy a decir? Y entonces ahí tú sueltas la imaginación y haces el otro trabajo. Pero tienes que saber siempre dónde está tu público, con quién tú te vas a conectar, qué cosa le vas a decir, cuál es el plan estratégico, que ahí sí falla mucho los políticos. Porque uno oye cosas que son barbaridades. Porque lógicamente revelan una falta de estrategia. Y cuando hay una estrategia, tú sabes para dónde vas, tú sabes con quién te va a comunicar y qué debes decir. Ahora, si tú no sabes para dónde vas, ni sabes qué debes decir, tú dices cualquier cosa y ya llegaste. ¿Qué comunica un grupo de personas bailando en un parque con un político? Eso podría ser una escena si tú quieres transmitir algún tipo de alegría en un momento dado. Lo que uno logra advertir es como falta de estrategia en la comunicación. Sí,
Porque ¿qué me comunica eso? No, pero no eso, hay, eso es lo pasional, eso es lo que más llega. sí. Al popular, eso lo. Depende cuál es el público y depende de Eso las no necesita circunstancias. análisis. Una cosa de manera particular no necesariamente revela un error. Lo que quiero decir es Va a que crear tiene que sentimiento. saber qué va a decir, cuál es su estrategia. Claro. Y a partir de esa estrategia, entonces tú desarrolla tu campaña. Mire, contésteme esta cuestión. Nosotros tenemos un proyecto donde estamos solos, ¿no? Político. No, un proyecto de comunicación donde estamos solos, con una posición solo totalmente. Aquí con el sector eléctrico no pasó lo mismo que con la telefónica. Es decir, la telefónica se dio un proceso privado donde creció el cuerpo y el servicio juntos. Sí, usted tiene un teléfono, tiene una factura, usted tiene un compromiso. Pero al estatizarse, la Corporación Dominicana, que ahora le llaman de Empresas Eléctricas Estatales, pasó a ser un servicio público. Correcto. Entonces, desde Trujillo se venían construyendo barrios, ensanches, sin una regulación, contrario a la telefónica. Entonces, eso creó una cultura, la cultura de ver el servicio energético como una responsabilidad del Estado, no del cliente. Balaguer le hacía el apartamento y metía a la gente ahí y no le llevaban la factura eléctrica, no le ponían un medidor al edificio, le hacían las calles, ponían los postes de luz, ponían los transformadores, toda la estructura eléctrica sin compromiso del cliente. Entonces eso ha generado una cultura de décadas. Entonces a final de los 90 se hace la reforma, donde las empresas se convierten en empresas reales, pero nunca se ha dado un paso hacia la comunicación. Es decir, nunca ha habido un proyecto en el sector eléctrico para cambiar esa cultura. Entonces eso viene pasando de una generación a otra. Es decir, los jóvenes de ahora no tienen ninguna responsabilidad. Por ejemplo, en la casa mía yo tengo que apagarle todo a las muchachas, ahora tienen computadora, tienen celular, tienen de todo, ya han todo prendido. Hay derroche. Hay un derroche porque no hay ni se transformó la generación que creció en eso, ni se aplicó una política para crear una nueva generación. Correcto. Entonces es uno de los sectores que más dinero maneja, porque el déficit es que hay un 34% de la población que vive en la pobreza, que no se ha podido regular. Que financiar. Pero exacto, pero es el sector que más dinero andan por 7.000 millones de pesos mensual, la sede, entre las tres que manejan. Entonces nunca ha habido una política, una inversión en comunicación basado en los ratings, no basado en la mitad de que hay que cubrir el hueco de nada, y dar como al tal, el ser el Estado que la administra, se manifiesta eso también, de que hay que dar mucha publicidad, que obedecen a criterios políticos, no a criterios de posicionamiento. Entonces hay tres mensajes fundamentales: ahorro de energía. Uno. Es decir, ninguna sociedad en el mundo ahora mismo es viable sin ahorro de energía. No la dominicana, no. Es un reto de la humanidad, el ahorro de energía. Sí. Ya no por razones particulares, no, ya por razones de cuidar el planeta y lo sí, que sea. correcto. Global. El fraude eléctrico. Una gente, yo vivo aquí, un hijo mío se casa y se muda aquí al lado y pasa un cable. Hay Pero una ni cultura, tiene medidor ni el que le pasó sí, el cable. sí. Es decir, que hay que crear también una cultura contra el fraude eléctrico. Y otra cosa es el pago de la energía. Es decir, que la gente sepa que es un servicio que se va a pagar. Por Tiene ejemplo, un costo. cuando son los días 15 de cobro o los 30, las EDE no tienen ningún mensaje para que cuando una gente entre a un mall, a una cuestión, diga: no, espérate, yo no puedo comprarme esta camisa primero, yo tengo que pagar la energía. Claro. No tiene, no hay un posicionamiento. No. No hay un posicionamiento contra el fraude, no hay un posicionamiento. Porque las empresas no tienen un mecanismo que le permita suspender el servicio sin tener que ir a su casa. Exacto. Entonces nosotros estamos planteando que se le falta esa parte a la transformación, el factor de la comunicación. Crear niveles de conciencia en contra del fraude, crear niveles de conciencia en cuanto al ahorro de energía Y del pago. y de pago. Yo fui en días pasados, que debe ser un fenómeno parecido, a un edificio de viviendas, y en la entrada vi un recibo del agua y lo cogí. Un inquilino, 900 y 4.000 pesos.
Digo, yo le hace tanto caso, que mira el recibo. 900,000 pesos. 900,000 pesos, nunca ha pagado agua, ni él ni su ancestro. Sí. Entonces, es algo parecido que hay. Sin embargo, yo creo que también a nivel de la sede y de la energía, aquí fuera de la conciencia y de la forma, el presupuesto con todo lo que se gasta, si tú analizas lo que decía Grullón de lo que gastan las telefónicas en medios de comunicación y lo que gastan las sedes, el presupuesto es muy diferente. Sí, no, claro, lo debe triplicar. Ellos, la telefónica gastan 3.000 millones al año. Imagínate. 3.000 y pico. Entonces, el sector eléctrico está invirtiendo el 1%. Pero el sector eléctrico también invierte, pero no invierte en esa dirección que usted señala. Pero es que el 1%, no importa que se vaya por donde se vaya, un 1% que no, lo que quiero decir es que tienen otros propósitos, la comunicación que desarrollan, no van orientada a cambiar esa cultura. Y lo hacen, pienso que lo hacen también de manera separada. Porque de sur a sur. Y tiene el mismo público. Exactamente. Aquí los medios llegan lo mismo a todos los lugares. Y tú pones un canal nacional, le va a llegar a todos, no importa que sea de de norte. Exactamente. Pero tú pudieras también segmentar. Porque ¿dónde está? Siempre va a haber derroche. Toda la publicidad tiene derroche, por muchísimas razones. Lo que hay que tratar es que el derroche no sea tan, grande. El menor posible. Claro, pero siempre hay derroche, aún haciendo una buena selección, porque en el momento que puse mi cuña en la radio, en ese momento había 10 radios apagados, o la gente que estaba oyendo, que tenía un radio encendido, estaba hablando. Por muchísimas razones, siempre hay desperdicio. Yo pauté un anuncio hoy en el periódico, pero una gran cantidad de gente que quería yo que leyera mi anuncio, ese día no leyó el periódico. Eso es derroche. Siempre hay. El otro no lo leyó. Siempre hay, porque tú pautaste hoy. Hoy. Mucha gente no te vio porque no vio el periódico. Entonces siempre hay derroche. Lo que hay que procurar es que el derroche sea al mínimo. Finalmente, medios de comunicación y efectividad en República Dominicana, prensa escrita, televisión, radio y redes sociales. Si usted tiene que elegir uno para anunciar un producto, analiza, como nos explicó en la parte anterior, el producto, a dónde, qué sería mejor, o usted entiende que si es un producto popular que quiere ponerlo a nivel nacional, ¿cuál es el medio por? Si tienes presupuesto y tu producto va dirigido a todos los públicos, todos los medios son buenos. Si tienes presupuesto. El café, por ejemplo. Si no, producto de consumo masivo. Si no, tendrás que emplearte a fondo para decidirte en cuál de los medios te es más conveniente hacer el esfuerzo. Por ejemplo, el iPhone. Según el objetivo. Siempre es según el objetivo. Si es café, que es consumo masivo. Sí, pero si es un iPhone que cuesta. Pero ahí varía. Un iPhone vamos a utilizar. Hay productos que son, tú dices, bueno, lo pongo en el listín diario y tú sabes que ahí tiene efectividad, porque todos los públicos lo ven. Pero tu público también. No, eso tiene un público, no todos los públicos. El listín diario tiene un público. Los medios impresos tienen su público. Todos los medios tienen su público. Yo nunca he creído que hay un medio que es superior a otro. Cada medio tiene sus méritos propios, sus bondades propias, porque por ejemplo la prensa escrita tiene su prestigio de credibilidad, de confianza, y la gente compra eso. La radio tiene su alcance, la televisión tiene la bondad de que se mete en la casa de la gente y comparte con la familia. Todos los medios tienen las redes sociales no tienen límite. Tú puedes ir en tu vehículo revisando información a través de las redes sociales y viendo cosas. Pero son limitadas. Pero es para ese blanco de público. Es que si tú tienes un producto de consumo masivo, si tienes presupuesto para
hacer presencia en todos los medios. Bueno, magnífico. Como lo hizo Danilo Medina. Exactamente. Te fuiste y lo haces en todos los medios. Redes sociales, en radio, periódicos, televisión, valla, etcétera. Al final de la Pero campaña, para eso se necesita. Se necesita presupuesto. Y al final de la bastante. campaña yo tomé un taxi y el individuo, cuando yo entro, hay un anuncio de Danilo Medina y él lo apaga y coge su celular. Y encontró otro Entonces anuncio. ahí salió un banner de Danilo. Un banner, Entonces, sí. yo no estaba oyendo el anuncio, pero comencé a ver el banner. Que Sí. estaba, sí, Sí. eso fue sin Es precedente. un bombardeo. Es Eso no una tuvo guerra. precedente Es una en la guerra historia política. como una guerra por aire, por cielo, ¿cómo es? Por Danilo mar y se tierra. entregó a la comunicación, que eso es Exactamente. importante en lo político, porque tuvo un grupo de asesores, tuvo equipo de alto desarrollo en materia de comunicación y se entregó a eso, porque tampoco a los políticos les gusta eso, entregarse a los que manejan la comunicación. Hay que manejar bien para un político es fundamental eso, Claro. pero también vale mucho y significa mucho la imagen que se tenga del político. Y volvemos a la caja de fósforos. Ahí volvemos otra vez. No tenía. Yo siempre he creído que para que la publicidad funcione el producto tiene que ser bueno. Bien, yo creo que usted va a tener que venir más a menudo. Hacemos tertulia, no hay La- problema. Hacemos la paradita de síntesis. Cuentas de una Una compañía. síntesis en la paralela. Sí, pero tiene que traernos un día al equipo. Para ¿Cómo nosotros no? también ¿Se pasarla anima? bien. No, entonces ya va a convertir en un relajo. Tenemos, ¿Se anima? tenemos que analizar a Félix de Sena, si va. ¿A Félix? Ah, sí, sí. ¿Cómo así? Es que con Félix hay mucha confianza, entonces Sí, terminamos sí, relajando. sí. Terminamos- No, y donde está Felipe no es para hablar serio. ¿Eh? Donde está Felipe no es para hablar en serio. No, pero se goza muchísimo. Pero muchísimo, de este claro. lado respondemos No, y, el, también. y el señor Suez, No, eso esa es la estrella del Eso es asunto. Grandes Guillermo. Ligas. Grandes Ligas. Bien, muchísimas gracias y A le la orden agradecemos siempre. su presencia aquí con nosotros. Volvemos ¿eh? cuando gusten. Bien, muchísimas gracias. Le agradecemos pues a Edel Cordero, nuestro también asesor mercadológico. No, mercadológico no. No. Publicitario. Publicitario. Publicista. Gracias. Hacemos una pausa, venimos ahora.